Gabon guztioi, ongi etorri beste Eusko Ikaskuntzaren mainguru batera hemen Radio Vitorian gaur leku zoragarri batera joango gera, Zuiarantz. Álava tiene lugares preciosos, entre ellos un valle, el Valle de Zuia. Ya pueden perdonar los de Cuartango, Rioja Alavesa, Valdegovía, Aramayo o Llanada Este, porque todos los lugares en Álava son preciosos, muy diversos además, pero hoy vamos a un lugar maravilloso, el Valle de Zuia. Que se lo cuenten, sino a todos los vitorianos y no vitorianos, porque por ejemplo en Murguía ha habido veraneantes ya desde hace décadas que llegaban desde Bilbao, y por algo será, entre otras cosas por lo que les contábamos, lo bonito que es Zuia, Murguía, su capital y todas sus localidades alrededor del valle. Hoy vamos a hablar de leyendas de Zuia, lo vamos a hacer con dos invitados en Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, bienvenidos todos. Y vamos con las presentaciones, si les parece. Estamos con Eugenio Murguía. Eugenio es natural de esta localidad, él mismo lleva ese apellido, Murguía, y natural de allí, y gran investigador de las costumbres y leyendas del Valle de Zuia. Eugenio Murguía, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Bueno, jubilado. Sí, hace ya 16 años. ¿Qué ha sido usted? ¿Ha sido agricultor? Sí. He sido muchísimas cosas. En primer lugar, por pertenecer a una familia humilde, y entonces te ves obligado pues a un montón de actividades como sea, ¿no? Y entonces he sido agricultor, después he trabajado también en serrerías, en las serrerías de allí del pueblo, y al venir a Vitoria, pues he trabajado en varios trabajos, pero sobre todo en la cuestión de muebles. O sea, he sido barnizador. He sido barnizador de muebles. Así que por decir la profesión más larga, ¿no? Y la última. Una familia de agricultores y ganaderos que deja al final incluso usted el pueblo para venir a la ciudad, a la capital. Exactamente. Como tantos y tantos alaveses, sí, que abandonaron sus pueblos por razones de trabajo, sí, y de supervivencia. Y sobre todo a las familias humildes, que son los que te veías más obligado a tener que desplazarte. Eso es. Leyendas de Zuia. Y a usted esto de las leyendas, ¿por qué ha llegado a su vida el interés que tiene usted por las leyendas de Zuia? Pues el interés ha sido muy sencillo. O sea, yo no soy ningún técnico, no tengo ninguna preparación, pero tuve la suerte de nacer en el barrio antiguo de Murguía, que es un antiguo de labradores humildes, como éramos siempre, y que se convivía como si sería una familia. Éramos de los más humildes del pueblo y vivíamos todos, a la media docena de vecinos, no cerrábamos nunca la puerta, te ayudabas en todo, y las abuelas se reunían normalmente en nuestra casa, por ser una casa que no era nuestra, era arrendada, pero una casa solariega, y entonces la cocina era muy buena, con su fogón y o sea, muy buena, ¿no? Para estar, se reunían todas las tardes allí, rezaban el rosario y contaban y resucitaban los muertos del cementerio y todas esas cosas. Y nosotros de críos, encima, que eran aquellos años, pues yo soy ya muy viejo, aquellos años de la guerra, los años 30, aquellos primeros años 30, pues te contaban una cosa y pasabas un miedo terrible, y por eso tenía muy interés, y estar tantos años viviendo ese ambiente, pues ese es el motivo. A ver, yo lo he vivido, no lo he estudiado. A ver cuál era el barrio humilde de Murguía. Me pongo en la plaza del pueblo mirando a Mézaga, a la derecha. No, mire, según se entra a Murguía, sí, está el convento de las hermanas, justo detrás. A la izquierda, ¿verdad? A la izquierda, detrás del convento está el barrio antiguo. Es que se llamaba el barrio de la Cruz, se llamaba eso. ¿Permanecen los caseríos todavía? Sí. Vamos, algunos sí, o lo más también está la edificación, ya hay chales y, claro, ahora y de hay, todo, ahora ¿no? hay maravillas. Pero todavía siguen estando. Siguen estando, por lo tanto, allí los caseríos. Sí, además, otro punto, puesto que me has preguntado
por qué las leyendas, es que detrás del convento estaba el asilo de los ancianos del valle, ¿no? Y esos ancianos hacían la vida en nuestro barrio, o sea que entraban y a nuestra casa entraban y calentaban, y esos son los que contaban, o sea, además de contar con las abuelas del barrio, contabas con los ancianos de todo el valle, y cada uno da una opinión y pues a la fuerza aprendes las cosas. ¿Era muy diferente aquella Murguía a la Murguía que conocemos actualmente? Ah, sí, claro, sí. Murguía era una maravilla. ¿Y ahora no lo es o qué? Es distinta. Las cuadrillas de chicos y chicas de Murguía, un domingo después del baile, que el baile era así, la plaza de Murguía era así, porque venía todo el baile el domingo a la tarde a Murguía, después del baile a las 10 de la noche que se acababa, cantábamos muy bien, decían que era por el agua, y nos pasamos después 1 hora o 2 horas por la carretera cantando, pues a las chicas, a los veraneantes, a quien sea, las cuadrillas de Murguía. Un domingo a las 12 aquello era... Un domingo a las 12 de la noche cantando. Y luego dicen ustedes que no las armaban. No era armar, aquello era vivir. Bueno, desde luego que ahora Murguía también está bonita. Eso sí, pero es distinto. Pero de la armonía, por mucho que se quiera, aunque hay una gente muy buena, eso, no discuto ese sentido. Me refiero a la gente activa, ¿no? Entre ellos están los hermanos de aquí. Funcionan ahí haciendo actividad de todos los estilos y de todo. Y es que también está hoy en los estudios de Radio Vitoria Carlos Ortiz de Zárate, sacerdote en Urkabustaiz, en Izarra. Carlos, Gabón, buenas noches. Gabón. Bueno, claro, sacerdote en Urkabustaiz, el municipio que está cercano a Zuya, pero nacido en Zuya. Nacido en Zuya y más en concreto en la ilustre villa de Domaiquia. ¿Villa es? Hombre. Ajá. ¿Qué significa ese nombre, Domaiquia? Vaya, pues ahí la etimología no se pone de acuerdo, es que se hace referencia a la dominica, a la señora de oro, pero no está claro la traducción, por lo menos que yo sepa. Uh-huh. Desde luego que un lugar precioso, Zuya, decía, y no era por decirlo, no sé por qué será, si por el verde, por ser un valle, por sus localidades, por estar en las estribaciones del Gorbea, pero algo tiene Murguía, algo tiene Zuya cuando ha tenido veraneantes desde hace décadas, decía yo, y gente con poderío económico en su día, Hombre, para los zuyanos, Zuya, claro, a todo el mundo le tira su tierra. Yo me doy cuenta, los que son de horizontes más abiertos, los valles, nuestros valles les quedan como muy cerrados, no termina de encajar, y sin embargo, pues para los que somos de Zuya o de Urkabustaiz, de Cuartango, de la zona norte de Álava o de Vizcaya, Guipúzcoa, nos quedamos con los valles. Entonces, a cada uno le tira su propia tierra. Uh-huh. ¿Usted cree que a los de Agurain un valle se les queda como corto, por ejemplo? Agurain no lo sé, pero te metes en La Rioja, que es una zona... Bueno, también la Salvatierra, Agurain es llanada, pero como tienen al norte, al sur, ya tienen la montaña, bueno, quizás no es tanto. Tienen unos límites concretos. Pero sí me he encontrado con gente que nuestra tierra del País Vasco, es demasiado... tiene poco horizonte. Entonces, bueno, pues cada uno lo suyo. Etnógrafo, socio de Eusko Ikaskuntza. ¿Qué es una leyenda, Carlos? Una leyenda es una narración creada por el pueblo, para el pueblo, y que transmite un mensaje que tiene vida propia, que es contar una historia, pero de otra manera a como cuenta la historia. ¿Entiendes? Es otra forma de narrar la historia. Ha habido gente que ha despreciado las leyendas, sobre todo los historiadores, porque les ha parecido que es un lenguaje infantil, que no tiene fundamento y demás. Pero claro, se le puede decir muy bien, y la historia es más real, es más real. La historia, ¿quién escribe la historia? La historia la escriben los vencedores. Entonces también es manipulable. Y sin embargo, las leyendas, que nadie pretende manipularla, es lo que crea el pueblo, y que tras un lenguaje infantil, contiene un mensaje determinado. Le cuento dos historias que me han llegado a mí por mi familia, por ejemplo, ¿no? Y usted me dice lo que puede ser leyenda, lo que no es leyenda, deja de ser leyenda. Un pueblo en Álava que tiene un nombre que puede parecer castellano, pero que dicen los autóctonos de allí que igual no es castellano, porque
Su traducción al castellano significaría algo así como todo quemado. Es un pueblo de aquí de Álava, muy cerquita de Vitoria. Entonces, pues por ejemplo, a mí me ha llegado que ese pueblo, lo que es en la actualidad ese pueblo, son cuadras y no casas en las que la gente ha vivido toda la vida, sino que el pueblo se quemó en el monte y bajaron al punto donde ahora está el pueblo, y que por lo tanto por eso se le llama todo quemado, porque se quemó el pueblo original y bajaron a lo que hoy en día es el pueblo, pero que fueron cuadras en su origen, y que en el monte allí se quedó, pues no sé por qué, pero allí se quedó un cofre con monedas de oro. Claro, un cofre que no encuentra nadie. Esa es una de las historias. Otra historia que por ejemplo a mí me ha llegado: en estos pajares durmieron pues soldados de Napoleón. ¿Son leyendas esas historias o qué es eso? A ver si tienen realidad. Por ejemplo, yo creo que el tema del cofre, al igual que la campana de oro, al igual que el pellejo de oro... Eso hay en un montón de pueblos. Sí, se cuenta... O sea, todo el mundo tiene un cofre. Se cuenta de muchos sitios, pero no se cuenta de cualquier lugar. Si te dicen, en ese monte hay... Siempre decían, por ejemplo, en San Vítor, mi padre siempre nos decía, pues es que... Nos contaban que en la ermita de San Vítor ahí había una campana de oro. San Vítor, que está por la zona de Letona. Sí, ahí encima. Bueno, pues normalmente esas leyendas dejan traslucir que en ese lugar ha habido un asentamiento humano, y de hecho la historia nos demuestra que ahí hubo un castillo. Las ruinas de la ermita tienen parte de sus muros son las ruinas del castillo antiguo que hubo. O sea, que cofre no habrá, pero sí asentamiento humano. Eso es. Que no es lo mismo, claro. Y encima con monedas de oro. Eso, pero fíjate, otro de los lugares donde hablan estas narraciones suele ser de dólmenes. Y dice, hombre, que hay un tesoro escondido en un dolmen. Como tal no, pero a los muertos se les enterraba con objetos personales, con las lanzas, a veces también monedas. Recordemos las costumbres que había en algunos lugares, ponerle unas monedas para el paso al otro lado, etcétera. Menos mal que no me puse a buscar el cofre. No, porque entonces Álava está plagado de cofres. ¿Y lo de los soldados de Napoleón? Pues podría ser, vete a saber. Pero si es real, no es leyenda. Claro, es que... A ver, pero las leyendas pueden ser de muchos tipos. Hay leyendas míticas, hay leyendas que buscan un fin moral, hay leyendas históricas que igual parten de un hecho histórico y luego lo cuentan de otra manera diversa. Es decir, hay muchos tipos de leyendas. Uh-huh. Pero pueden ser leyendas incluso con base real. Puede ser con base real. Perdón por la intromisión. No, es que para esto es una tertulia. En lo referente a los soldados de Napoleón, ¿verdad? En la llanada venían y todos guardaban en la orilla del río, en la orilla de tal, todos guardaban bolsas de onzas de oro, todas. Entonces, de eso hubo realidad. ¿Pero qué hacemos entonces aquí? Vamos corriendo a la ribera del río. De eso hubo realidad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es la leyenda? Que se magnifica. Ya. Tú empiezas a contar una moneda a una persona. Tú empiezas a contar a una persona una cosa, va pasando, y para cuando llevas 6, 8 o 10 personas, está contando algo distinto y no me digas nada, si tiene un poco de misterio, ¿no? Pues algo pasa en ese sentido con... Por ejemplo, lo de Napoleón, me estoy refiriendo, ¿no? Uh-huh. Que yo lo he oído, puesto que soy más antiguo que Carlos, pues yo lo he oído de mis padres y de mis abuelos, pues que sí, que la llanada encontraban muchas veces sembrando y encontraban en la orilla de un arroyo, normalmente en un arroyo o en la orilla del río, encontraban tantas onzas y pues esos son ricos y tienen tal y tienen cual. Pero de una historia real, por ejemplo, Sacamantecas, luego puede surgir la leyenda de Sacamantecas. Claro, ese es ¿Cuál es la diferencia? Eso es un ejemplo muy claro, el Sacamantecas. El Sacamantecas era un personaje real, nacido en Eguila, que este hombre, pues por sus problemas personales y posiblemente sus problemas psíquicos, termina matando a varias mujeres. Y lo característico de él es que le saca las entrañas, pues ahí había, alguna patología. ¿Qué ocurre? Que ese personaje luego se convierte, todos los muertos que aparecían por ahí eran ya de Sacamantecas. O sea, el arranque es real. Y vivía hasta en la cueva del Parque de la Florida. Por ejemplo. Pero incluso algunos dicen que este personaje no hizo sino asumir un prototipo anterior, que el Sacamantecas ya era anterior. De hecho,
Hay personajes por ahí en distintos lugares, Andalucía, etcétera, que también se les llama el sacamantecas. Es decir, el sacamantecas posiblemente era un personaje mítico que luego va tomando forma en personajes determinados. Y en este caso, aquí en Álava, ocurrió con Díaz de Garayo, que claro, pues cometió varios asesinatos, y hasta ahí, ¿quién es este? Pues el sacamantecas famoso. Y se aprovechó, además, en los pueblos, para cualquier, por ejemplo, en Zuya, que eso ya lo sabrás tú también, ¿no? En Zuya, como te he dicho, en Murguía había un baile extraordinario, ¿no? En el centro del pueblo, en la plaza, y a las chicas o las parejas, si se iban por la carretera hacia Ayurdín, pues decían, ojo a las chicas, no vayáis hacia Ayurdín porque está el sacamantecas, ¿no? ¿Pero qué tenían en Ayurdín? En Ayurdín no había nada. Es la leyenda que le decía a la madre, le decía, no vayáis a Ayurdín, que está el sacamantecas, igual de tal, igual de cual, ¿no? Y es para que no vayan de noche, pues hacia Ayurdín. Pero también tiene su lógica, claro. Porque en Ayurdín, el sacamantecas, bueno, este personaje, Juan Díaz de Garayo, mató a una chica. Sí. Mató. Entonces, ese lugar quedó como estigmatizado con la muerte. Pues si ha matado a alguien, puede volver a matar. Sí. Y ya es la defensa que se hace Eso es. Y entonces ya ese lugar queda... cuidado con ir. Y de hecho, otra historia que también me contaban, muy interesante, estaba en una ocasión los pastores, me parece que eran de Cigoitia, era de día, estaban allá cuidando el ganado, y entonces cogió un joven, se pintó la cara de negro del tizón del trigo, se puso unas ropas viejas, desplegó una enorme navaja que tenía, sin decir nada fue derecho hacia ellos, y estos, los pastores, a plena luz del día, estaban varios y salieron pitando de allí porque pensaban que eran sacamantecas, para que veas. Uh-huh. Bueno, algún oyente igual se está durmiendo porque está pensando, hoy están contando un rollo de estos de lo de los pueblos, y no le falta razón, de los rollos estos de pueblos, no le falta razón, las leyendas. Y ¿qué tenéis que decirle? Pues que yo no soy partidario de esa opinión. A mí me parece que los pueblos tienen una riqueza, o sea, estas historias, y de hecho a mí me tocó hacer muchos viajes con gente. Tú vas a un pueblo y les dices, mira, esta es la parroquia de San Pedro del siglo XII, con un altar churrigueresco, no sé qué. Ahí es cuando se duermen. A los 2 minutos los tienes todos caos técnico. Y sin embargo les dices, mira, esta parroquia, aquí se contaba que en el no sé qué les cuenta, hay una leyenda que cuenta esa parroquia, y están todos mirando con unos ojos como platos, porque tiene un interés especial, esas narraciones populares tienen un interés especial. Uh-huh. ¿No son tema de ciudad las leyendas? ¿O Vitoria también puede tener sus leyendas? Bueno, el sacamantecas, de hecho, se ha convertido en leyenda también para Vitoria, por sus asesinatos en los alrededores de Vitoria. Vitoria también ha tenido leyendas, sí. Publicadas, además, se ha tenido. Pero es más de un ambiente rural. Pero es ambiente rural. Es ambiente rural porque en el pueblo se mantiene generación tras generación. Lo que pasa es que, Carlos, Vitoria algo de pueblo tiene. Sí, pero a ver, para que una leyenda se conserve tiene que estar la gente asentada y claro, pues resulta que viene de un pueblo, viene de otro, viene de aquí, viene de allá, y entonces no tiene esa raigambre que puede tener una familia que lleva generaciones y generaciones y generaciones en el mismo lugar, que lo que contaba su tatarabuelo lo vuelve a contar el nieto con la misma fidelidad. Sigue funcionando, pues que además, o sea, en los documentos, estudiando los documentos del Valle de Zuya, pues ves que desde 1500, 1600, 1700 siguen las familias, los mismos apellidos siguen arraigados en cada pueblo y tal y cual. Y claro, ahí no se van a crear leyendas, se tienen que crear simplemente. Pero ya preguntaban, con contar lo que decía el abuelo tal. No sé, me imagino que claro, los niños del siglo XIX, XVIII o de la primera mitad del XX es distinto preguntaban. Que hoy, Preguntaban a sus abuelos, pero sí, claro. Hoy en día ya preguntan a sus abuelos de... Eso ya ha cambiado mucho. ¿Ha cambiado? Sí, desde que empezó la radio, pero desde que llegó la televisión... La radio. Empezó la radio. Sí, pero la radio a traer algo fuera, ¿no? Pero luego ha llegado la Play, pero además, la Wi-Fi... Pero además seguían, o sea, la radio, por ejemplo, en mi casa, mis padres rezaban el rosario con la radio.
Cuando rezaban la radio, ya la ponían. Bueno, en vez de rezarlo esto, pues rezaban con la radio, que era por los años, a principios de los años 50, porque no todos teníamos radio tampoco. Pero al llegar la televisión, se acabaron las leyendas, se acabó las leyendas. Sí. Cállate que no dejamos oír. O sea, ese es uno de los más de la radio, por ejemplo, ¿no? Cállate que no dejas oír, cállate. Porque las leyendas, ¿cuándo se contaban? Normalmente se contaban a la noche. A la noche. Después de rezar el rosario. Yo te estoy hablando... ¿Y el rosario 7 de la tarde? El rosario también es a la noche, cuando has terminado de trabajar. Ah, sí. Has terminado de trabajar. Depende entonces de invierno o verano, claro. Claro, sí. El rosario en el verano normalmente ya no se hace a lo del fuego, pero por ejemplo, en nuestro barrio, yo te voy a hablar de nuestro barrio casi siempre, ¿no? En nuestro barrio hay un banco de piedra, es una casa solariega, es una casa esbelta, hay un banco de piedra extraordinario, y lo mismo que vienen a la noche, venían al lado del fuego, allí se sentaban en el verano, al anochecer, si era tarde, estaba el peral de limón, daba sombra al atardecer, y en ese banco, y se seguían contando cosas allí, ¿me entiendes? Estaba al lado de la fuente, estaba en un sitio céntrico dentro del barrio antiguo, y se contaban en el verano ahí, pero en el invierno, como te he dicho antes, al lado del fuego se cuentan, siempre. Y siempre, por lo que nos dice, en el anochecer, cuando se habían terminado las tareas. Y más bien casi de noche. Porque el invierno es pronto de noche, y hay muchas horas para llenar, que no demasiadas sea, había, ¿no? por aquel entonces. Y entonces se hacen, es que se está en la cocina y se está trabajando, se está pelando morena. Bueno, demasiadas si se aprovechaban bien, como con las leyendas, pero bueno. Se aprovechaban. Claro, tú piensas, por ejemplo, una leyenda de brujas, que es pues lo más típico. Cuentas a las 12 del mediodía, no tiene encanto, pero esa misma leyenda contada junto al fuego del hogar, donde el movimiento de la llama hacía que las sombras se moviesen. Sí. Las mismas sombras de las personas adquieren vida, entonces parece que estaban allí mismo las brujas de las que te estaban hablando. Sí. ¿Y se siguen contando en algún sitio, Carlos? Porque ya nos ha dicho Eugenio que en su opinión no. Bueno, pongamos el fenómeno de los cuentacuentos. Funciona. Funciona. Está insistiendo, y tiene mucho éxito, parece, vamos. Yo eso no lo vivo, pero... Y vas a una librería y aparece un libro sobre los cuentos, las leyendas y no sé qué, y se vende como rosquillas. Es decir, la gente necesita entrar en ese mundo legendario y mítico. Bueno, pues vamos más o menos por la mitad de este espacio. Y ahora yo creo que lo que vamos a hacer es centrarnos ya en una serie de leyendas de Zuya. Y vamos a ir capítulo por capítulo. Por quitarnos quizás la más cercana en el tiempo, respecto a que creo que tiene algún acto en Domaikia, y no sé si sus fiestas patronales. ¿Son fiestas patronales de Domaikia ahora en julio? No, en agosto. 24 de agosto San Bartolomé. O sea que, ¿y lo de la pistilla cuándo lo hacéis? Entonces el 24 San Bartolomé. Empezamos haciendo el mismo día, pero por adaptación a las circunstancias lo hacemos el sábado más próximo a la fiesta. A San Bartolomé. Ajá. Fiestas en Domaikia, por lo tanto, San Bartolomé, 24 de agosto. Hay mucha gente fuera a veces, en agosto. O ya la gente está de recogida. Sí, pero en esas fechas ya la gente va regresando, y luego es una fecha buena también, porque en agosto no hay muchas actividades. Entonces, cualquier cosa que se haga, oye, parece que hay un festejo, una actividad, un concierto, pues vamos a este sitio. Y te van hasta de Vitoria. Y te van hasta de Vitoria. De hecho, en esto de la pistía, muchísima gente. ¿Cuánto tiempo lleváis organizando la pistía de Domaikia? Pues te hablo de memoria, pero pueden ser, yo creo que vamos a hacer el 6º año. Sí. 6º año. Bueno, pues ¿qué es la pistía? Dirá algún oyente. La pistía... Salvaje. Sí. La bestia. Sí, eso es. Una limaña que habitaba en un monte cercano, el Carrascal de Irurachi, y nos tenía atemorizados a todos los habitantes del lugar. Lo digo porque, aun siendo relativamente joven, a mí me ha tocado vivir el terror que nos producía ese bicho. Pero se lo decían a los niños pequeños. A los niños pequeños, pero los mayores también tenían miedo. ¿Ah, sí? Escuchando narraciones y cosas que han escrito hace unos años, la gente cuando pasaba por ahí de noche
temblaba y procuraba evitar, porque además era el paso natural entre Domaiquia y Murguía. Entonces me acuerdo una narración que la cogió Lavarría, me parece, la recogió él, que contaba que al cura le gustaba ir a jugar la partida a Murguía. Y cuando veía que empezaba a anochecer, regresaba por miedo a la pistia. Fíjate. Así que no digamos nada el mundo de los niños. Nosotros, en cuanto empezaba a caer la tarde... ¿Te has dado cuenta el acento que le has dado? ¿No le has dado? Le has dado un acento como castellanizado. A ver. Porque claro, en euskera es pistía. Nosotros siempre hemos dicho pistia. Pistia. Sí. Sí. Nosotros, no lo sé. Bueno, es que es el lenguaje que empleaban los abuelos. Sí. Es que para las leyendas, por lo menos yo, cuidas lo que oyes de los abuelos. No, el corregir es para los técnicos. O sea, sí. ¿no? Un etnógrafo pues corrige una por ejemplo, hablando de un término de Gorbea, por ejemplo, el padro vaso es popular, pero vaso, bosque, en euskera. Un técnico te dice no, es padura vaso. Pero los pastores, la gente, los abuelos dicen, pues eso pasa con este sistema, la pronunciación de la pistia. Y para aportar, aunque va a ser Carlos el que va a tratar ese tema. Pero ustedes en Murguía, que está cerquita, ¿sabían de la existencia de esta bestia? Hombre, claro. Sí. ¿Cómo no vas a saber si eso viene a cientos de años y cientos de años? ¿Sabe? Cualquiera sabe desde cuándo empezó eso. Voy a dar solo un puntito. Como es el monte, es un monte al pie de oro, de la montaña de oro. La montaña de Jugachi tiene un pastorcillo, la montaña de oro tiene otro pastorcillo, el de oro se llama Josecho, el de Jugachi Martinico, el de Josecho está pastando el ganado, sus ovejas y sus cosas en ese monte, y está el peligro de la pistia, pero está la ermita de San Miguel en la misma ladera de oro, ¿no? Y este chavalito pues va y se recogía allí al lado de la ermita y le decía a San Miguel que le proteja y tal, y todas esas cositas, ¿no? Y por eso a él no le comía las ovejas la pistia, y avisaba, para proteger a los de Domaiquia, avisaba con la niebla, cuando a la mañana ponía niebla en la cumbre, es que avisaba a los de Domaiquia, no subáis el ganado, que se ha despertado la pistia con mucha hambre y os lo va a comer, o sea, llevarlo a Urquimaito, a los otros montes, o sea, y que siga. Es un puntito que todos no conocen, y eso era muy popular en Domaiquia. La forma de prevenir, eso se contaba en Murguía, en el barrio de Murguía. A ver, Carlos, si son fiestas en Murguía, vamos a pensar que son fiestas en Murguía. Sí. San Miguel, ¿no? San Miguel en Murguía. Y yo soy de Domaiquia, y por el tema ahora, cómo está el alcohol y demás, el coche, pues no lo cojo. Aunque bueno, no, allí es muy difícil que haya un control. Bueno, pero voy andando. Y soy un chaval de 17 años que mi padre me ha dejado hasta las 5 de la mañana por primera vez llegar a casa. Ya puede estar la pistía o el pistón, que yo a las 5 de la mañana paso por ahí andando. No me dirás que no. Sí, con el alcohol. Que los de Domaiquia no pasan andando por ahí tranquilamente a las 5 de la mañana cuando van de fiesta. Vamos a ver. Hoy no tendríamos problema, porque hoy sabemos distinguir bien el mundo mítico de la realidad. Pero hace años, tanto el tema de la pistia o pistía, como quieras, como otros personajes, causaban auténtico impacto en la gente, ¿eh? Y ya te digo que era más que un asustaniños, porque hay otros lugares que es un simple asustaniños para que los niños no vayan a un lugar determinado, una zona enfangada, una cueva. Entonces era una forma de asustar. No, en este caso hasta los mayores tenían miedo, porque se hablaba... Vamos, que cuando se echaba la noche no salíais ninguno de casa. Nada, todos a casita. Bueno, eso es una forma de decir... normalmente las leyendas tienen su parte de realidad. Dándole vueltas a qué podría ser lo que... Sí, porque no estamos hablando de un lobo... No, porque la gente sabía que era un lobo. Y ¿era un lobo? No, quiere decir que si hubiese sido un lobo lo que había allí, hubiese sabido, porque la gente del mundo rural conoce las huellas del lobo, los excrementos, etcétera. No podía ser un zorro, no podía ser no sé qué. Entonces, una sospecha, pero es simplemente una sospecha, que quizás en su origen pudo ser un oso. Pudo haber un oso, pero es una teoría, nada más, porque osos hubo en Gorbea, parece ser,
también en Badalla. Entonces vamos atrás en la historia. El último oso en Gorbea era de 1800 y pico, el último que cazaron los de Orozco. Entonces vamos a suponer que en el siglo XVI o el siglo XIV, lo que fuera, de repente un bicho que nadie, por eso es pistia o pistía, porque no tiene nombre determinado, sino ya sería el lobo o sería el zorro o el oso o lo que fuera. No conocían, y entonces imaginaros que ahí hay un animal, una bestia que empieza a matar terneros, que mata no sé cuántos, y entonces aparece ya el ser mítico que es la pistía. Y vosotros recogéis en el pueblo esa leyenda, ¿y ahora qué hacéis en San Bartolomé? Pasarlo en grande. Nos vengamos pasándolo en grande. Todo el miedo que nos ha metido, lo que hacemos es, se supone que vamos, la capturamos, la metemos en un carro, la llevamos haciendo una calejira por el pueblo, y bueno, pues... ¿Y qué gritáis? Pues se muera la pistia y abajo la pistia, pero es en medio de un ambiente festivo. Es muy curioso la reacción de los niños. Los niños pequeños, es impresionante, porque les engancha mucho. Por un lado es el miedo que tienen, aquel escenario natural, todo el pueblo se convierte en un escenario, el miedo, la admiración, y por otro lado el deseo de saber qué hay, que tiene un imán especial. Y luego además del tema del personaje la pistia, cada año narramos 1, 2 o 3 leyendas relacionadas con el lugar, que si la vieja del monte, que si el tema de las brujas, etcétera, para que cada año tenga sus matices distintos. Bueno, 24 de agosto, apunten por lo tanto si quieren conocer algo más sobre este tema que estamos hablando de leyendas de Zuya. Un ejemplo, la pistia de Domaikia, o pistia, como quieran, si estamos hablando en euskera o castellano. Pero ¿hace cuánto tiempo que lleváis con esto? ¿7 has dicho? 6. Yo creo que vamos a hacer el 6º, pero hablo de memoria, me puedo equivocar por 20 arriba o 20 abajo. ¿Y quién fue el impulsor? ¿Un poco la juventud del momento? Los jóvenes, los que somos medianamente jóvenes o nos sentimos jóvenes, la gente con ilusión. Bueno, me apunta Eugenio que Carlos y algún cómplice. Él es él. Que Carlos y algún cómplice. Bueno, Eugenio, a ver, ¿cuál te gusta más? ¿La cueva de los moros, los mojones entre Zuya y Barambio, San Martín, pues Santa Casilda de Oro, la mutua maldición? A mí me gustan todas. El carbonero de Andatoleta. Por decir las que sean como más populares zuyanas, más vivida generalmente, yo creo que es la de los gallos de Altuve, la de los mojones de Altuve. Creo que sea eso. A ver, ¿qué pasó? Sí que estamos un poquito Altuve, entre Valle de Zuya y Barambio. Entre Zuya y Barambio no ha habido mojones, o sea, eso es como un misterio, ¿no? O sea, el siguiente municipio, bajando el viejo Altuve, el siguiente municipio a Zuya es Barambio. Sí, el primero es Ciórraga, que son unos barrios, pero como municipio ya Barambio. es Barambio. Ese barrio cuando bajas que ya está fuera del Valle de Zuya. Sí. O sea, quiero decir que en el viejo Altuve, esa gran cuesta que bajas y llegas a unos caseríos, eso ya es Barambio. Sí, no, pero abajo del todo, hasta abajo es todo Zuya, todo es Zuya. Pero Ciórraga, que es el primer que pasas por mitad de la localidad. Exactamente, ese sigue siendo, y ahí está la jurisdicción ya con Barambio, que también es Ayala, ya, o sea, ¿no? A ver, pues ¿qué pasó ahí, entonces? Pues hay como, o sea, por darle un poquito de... ya baja Zuya, Sí, por darle un poquito de... Pensaba yo que en el Alto Altuve se terminaba Zuya. No, Zuya es muy grande. O sea, por darle un origen, desde muy antiguo, los zuyanos éramos caristios y los de Ayala eran autrigones, ¿no? Esas tribus antiguas, que venía por el río Bayas por el Cuartango, lo dividía, y después, al entrar hacia Zuya, bajaba por el río de Altuve, y iba dividiendo, y seguía dividiendo. Y es que el pueblo de Barambio dividía el río, que pasaba por medio del pueblo, a la derecha hacia Zuya, hacia el monte, seguía siendo Zuya, y al otro lado era Ciórraga, y es el mismo pueblo, con la misma parroquia y lo mismo de todo. Ustedes casi llegaban hasta Vizcaya, por lo que veo. Pues es que en 1500 he leído yo un documento que hablan, o sea, como baja por el río, la jurisdicción habla que el último mojón de Zuya estaba debajo del altar de la parroquia de Orozco. O sea, pero es que estamos hablando de esa época muy antigua, ¿no? Estamos hablando que estaban las luchas con Ayala y
no me sale el nombre de lo que era el señor de Zuya, de Villarreal, de Orozco, en Gorbea estaba uno, y los Ayala, pues en Ayala, ¿no? Y ese río ha estado dividiendo, y de ahí viene un poquito la cosa, que entre Zuya y el pueblo de Barambio, pero del río para arriba, ¿no? O sea, en lo que es Barambio lindando con Zuya, no había una jurisdicción segura. O sea, eso no estaba seguro ahí. Y un día plantaban mojones, al día siguiente los arrancaban, después o sea, todo el tiempo así. Y entonces ya decidieron, vamos a poner unos mozos en Murguía y en Barambio, vamos a poner tantos mozos, tantos mojones, ¿no? Y tienen que salir al amanecer, cuando canten los gallos, tienen que salir, y donde se junten se hace la jurisdicción, ¿no? Bueno, pues los de Barambio les pusieron los gallos, y bueno, fueron la gente de Zuya, fueron mozos de Zuya para controlar y todas esas cosas. Los de Barambio pusieron el gallo, le dieron bien de comer, le dieron bien de beber, le dieron mucho vino, o sea, pan y vino, le dieron mucho, y se pone borracho y canta pronto, y cuanto antes cante, antes salimos, ¿no? Y en Zuya pues hicieron lo mismo, le dieron bien de comer, pero le dieron muy poca agua, para que tendría sed. Estuvieron controlando, y el de Zuya tenía sed, y cantó muy pronto, a medianoche, poco más a medianoche, y entonces en el momento que cantó, estaba todo controlado, ¡buah!, salieron los mozos a todo correr, todo el pueblo los despidió, todo el mundo estaba pendiente, y claro, para cuando cantó el de Barambio, que estaba empapado de vino, para cuando cantó, pues ya había amanecido y todo. Y entonces justo salir y los encontraron allí. O sea, y ese es el motivo de esa mojonera, que es la actual. Y esa mojonera se hizo en 1664. Hasta ese año no fue cuando ya dijeron, esta es la mojonera real. Eso en la vida real, ¿no? Pero lo otro es la fantasía, lo que vas diciendo después. Pero las leyendas uno se pone siempre de listo. La leyenda. Nunca hay ninguna leyenda en la que la comunidad que cuenta esa leyenda aparece un poco, pues... Claro, los de Barambio no sé si contarán esta leyenda así. Me supongo yo que no. Habría que preguntarles. Más o menos les pasa lo mismo en Aramayona. En Aramayona hacen más o menos lo mismo. Es lo mismo en Aramayona. ¿Pero con qué municipio? Con Ochandiano. Con Ochandio. Con Ochandiano, sí. Están, pues la jurisdicción está... Claro, es que Olaeta es una localidad que pertenece al municipio de Aramayo. Sí. Que está pegando Ochandio. Sí. Y creo que más por ahí, pero vamos. Eso fue... Yo y creo que tienen el limitado. Yo creo queda muy claro si es de Vizcaya. Yo creo que es la leyenda más popular en Zuya, creo que sea, de todo el valle, porque ese problema con Barambio siempre ha existido, ¿no? Y sigue existiendo en realidad. Vamos con otra, Carlos. Un cura que creo que tenía poco que ver contigo, el cura cazador de Marquina. Sí, esa es otra leyenda muy común de diversos sitios. Le llaman el cura cazador, Mateo Chistu, etcétera. Bueno, en Marquina, incluso también hay versiones de Altuve y algún otro lugar de Zuya. En Marquina contaban pues cómo había un cura que le gustaba mucho cazar, le gustaba muchísimo. Que por cierto, antes sí, a los curas les gustaba cazar. Así como ahora es muy raro ver un cura con una escopeta al hombro en el monte, pero antiguamente sí. Bueno, tenía tal afición, y esta podía ser una leyenda moralista, dedicada al clero, para no tener tanto vicio a la caza. Tenía tanta afición a la caza que había estado cazando una liebre, se le escapaba, y iba otro día, se le escapaba con los perros. Bueno, tal, que estaba un día celebrando misa, y cuando estaba en medio de la consagración, oye los perros que estaban detrás de la liebre, que llevaba muchos días detrás de ella. Entonces sufre un arrebato de enajenación mental, se quita los capisallos, coge la escopeta que la había guardado donde el batisterio, y se lanza detrás de la liebre, los perros y demás. Y entonces cuenta la leyenda que en la niebla desapareció el personaje, desapareció el cura, desapareció el perro, los perros, desapareció la liebre, y nunca más volvieron a saber de él. Y incluso cuenta la narración que esa liebre no era otra que el demonio que estaba tentándole para llevárselo a su redil. Así que eso se cuenta en Marquina, pero nos decías que también lo has escuchado en Altuve,
Sí, en otros lugares es una leyenda muy típica, es una leyenda europea, Sí. Repartida por distintos sitios. La del Mateo Chistu, el cura cazador, el cazador negro. En los días de viento, los abuelos de Marquina, cuando reparaba el viento, como está al pie de Gorbea, decían, son los aullidos del perro que están siguiendo a la liebre. O sea, en la mítica del pueblo, los abuelos mantenían eso, que seguía el cura seguía persiguiendo a la liebre con los perros. Y se oía, eso con el viento se oía. Con el sonido de una tormenta, ¿ustedes han escuchado en alguna ocasión? ¿Son los ángeles que están jugando a bolos? Sí, Sí, claro. mucho, eso muchísimo. Sí. Sí. De hecho, en uno de los versos de Jugachi, que está jugando a bolos, no dice, o sea, no me acuerdo diciendo, o sea, suena tormenta o eso, está sonando tronar de hora a Guspirigachi, ¿no? De rata a Guspirigachi. Dice, no, es que están jugando a bolos en la campa de Jugachi, que quiere decir ese tema, sí. Y no soy de Zuya, aunque algún familiar tengo en Zuya, pero me imagino que hay cosas que oyentes que no son de Zuya, pues también lo pueden trasladar a sus localidades y a las leyendas que ellos están escuchando en Montaña Alavesa que truenan todos los sitios. Por ejemplo, lo que hemos comentado antes del problema jurisdiccional de dos pueblos, el tema, bien sea con leyenda de gallos, bien sea con leyenda de burros o con otros elementos, hay muchas leyendas relacionadas con el tema de mojones entre un pueblo y otro, muchos. Pero siempre el del pueblo es el que queda como listo. Sí. Supongo. Suelen decir lo de los gallos de Barambio, el escudo de Vitoria tiene dos gallos arriba, ¿no? Creo que no estoy yo muy sí, tiene dos gallos arriba, y decían, o sea, son dos leones el castillo y dos gallos arriba, ¿no? El de Vitoria, no el de Álava. Y decían que esos gallos eran los de Altuve, los de la leyenda de Altuve, porque Vitoria o Zuya ha sido como se dice, joder, que soy un desastre yo. Ha sido cuadrilla, ha sido hermandad, señorío de Vitoria, señorío. Zuya y Villarreal, o Zuya, Alegría, y ¿qué otro pueblo ha sido? Señoríos de Vitoria. Yo la sabe la católica. Bueno, vamos con otra leyenda. A ver, la cueva de los moros en Goba. Bien. ¿Dónde está esto? La cueva de los moros está entre Arechaga y Zárate. Arechaga y Zárate, de los dos pueblos están en las faldas del Gorbea, y hay una hollada en medio, y eso es ese término es Goba, y en esas laderas, en esas cumbres, en esos tipos sombríos hay unas cuevas, y decían los abuelos que estaban que era la cueva de los moros, y estaban las brujas, las orguiñas, porque en Zuya tampoco las brujas no son malas, son buenas. Las cosas en Zuya... ¿Y se emplea el término sorguiña? Pues depende, también lamiñas decían, o sea, depende. Normalmente brujas se emplea poco, por lo menos en el barrio. A pesar de que usted no es vasco parlante, no, en el barrio escuchaban el término sorguiñas. Pero se empleaban, mis padres y estos sí empleaban muchas palabras en euskera. Gallur, por ejemplo. Sí, claro. No, y aira, a los bueyes, o alchagora, o alchagora también. Alza arriba, ¿no? Hay un montón de palabras que sí las mantenían. Landa, larra. Sí, lo que pasa es que al llegar la guerra, vamos, que es lo que a mí me tocó vivir con 6 años cuando estalló, pues te decían que todo eso era pecado, y entonces es la mejor forma de cortar todas esas cosas, pero sin embargo seguían manteniendo. ¿Qué era pecado? ¿Lo de Alchagora o lo de las leyendas? El Alchagora también. Y también lo de las brujas también, O sea, hablar de las brujas era pecado. Te decían la forma de cortar, pero sin embargo a escondidas se habla, ¿no? Por ejemplo, un tema que llegó bastante tarde, que es ajeno a lo que a la leyenda estamos ajeno, pero por ejemplo, cuando se moría alguien, ¿no? En el barrio, por ejemplo, pues todos los vecinos apoyan a esto, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? ¿Y qué le hacemos a este? Hay que ponerle hay que ponerle el otro. Y decían, pues había que ponerle un platillo con sal al difunto encima, ¿no? Sí, pero que es pecado, ¿no? Es pecado. Pues en Cuartango ya lo hacen, pero a escondidas del cura, ¿me entiendes? O sea, que se mantiene
Eso tiene que ver con la mitología, ¿no, Carlos? Lo de la sal, me imagino. Sí. Creencias antiquísimas. Había muchas cosas, mismo que las bulas, poner las bulas en la carne, vamos. Pero ese es un tema por explicar un poquito esto. Seguimos con lo de la Cueva de los Moros. La Cueva de los Moros. Aréchaga, Zárate. Entre Aréchaga y Zárate. Hay como dos versiones de estas leyendas, ¿no? Como dos versiones. La una están los vecinos de Zárate y de Aréchaga están tirando árboles en el monte, ¿no? Uno de ellos se corta, que es de Aréchaga. Lo bajan a Aréchaga, me lo están curando y se anochece, pagando tal y cual se anochece. Y el de Zárate pues se va hacia Zárate por es el atajo, por esa la vaguada de Goba, que es donde están las brujas, y pasa por un puente de céspedes y hay un lago abajo del arroyo, los arroyos que se encuentran, dos arroyos, hay en ese arroyo que está debajo de la cueva. Pues al pasar el puente se cae este vecino de Zárate, se cae al pozo y sigue todo encharcado. Es el estío, es verano, y sube a Zárate, pero coge una pulmonía, cuenta de mojarse y se muere. ¿Y por qué se ha muerto? Pues porque estaban las brujas bañándose en el río, peinándose en el río, ¿no? En el lago ese. Cuando están las brujas, el agua está helada. No se les puede ver, no se les puede mirar. Y si les miras, mueres pronto. Y este hombre las vio y se mojó. Era verano, venía sudando y por eso se murió. Le entró una pulmonía y se murió. Esa es una de las versiones. Pero la otra más... menos mal que eran sus viñas buenas, las de Zuya. Pero la otra es que bajan de las cuevas, lo mismo de la Zaldai que de la cueva de los moros, bajan a peinarse a ese pozo, ¿no? Y se juntan allí todas, se meten, están con los pies en el agua, están sentadas y se peinan. Los peinos, o sea, ellas son rubias, tienen el pelo, les cae hasta la cintura, más o menos, y se peinan con esas cosas. A la parte de abajo había un puentecito de céspedes, con céspedes, unos troncos y unos céspedes, y tú pasabas por allí y se veían como unos brillos que pasaban por debajo del puente con la corriente del agua, ¿no? Hacia allí una corriente, y esos brillitos dice que eran los pelos, los cabellos de las brujas que se iban por el agua y tenemos 3 minutos y se ha quedado aquí San Martín, Santa Casilda, la Mutua. Tendremos que hacer otro capítulo. Qué pena. Ay, lo que haga falta. Qué pena. Porque, no sé, ahora estaba pensando, escuchándole las faldas del Gorbea y demás, ¿no hay leyendas del Gorbea? Porque estamos hablando de un monte de casi 1500 metros de altitud, que en el siglo XIX pues fue o existió allí el último oso. Aquí tiene que tener, el Gorbea ha tenido que tener un peso también en todo esto, ¿no? Sí. Hay cantidad de leyendas, tanto en la vertiente alavesa como la vizcaína. Y es curioso porque cada zona tiene las suyas que se subrayan. Por ejemplo, en la zona Ceanurí, Orozco, se habla muchísimo de las lamias, muchas leyendas de lamias. En la zona de Zuya, con el tema de las jurisdicciones con Barambio, pues todo ese, los mojones, los gallos, los burros, cada zona tiene las leyendas más peculiares. Uh-huh. Bueno, ¿y esto no lo va a recoger Eugenio, Carlos? ¿No lo van a recoger en algún libro? Es una pena, pero esta es una muy bonita de Gorbea. Uh-huh. La lamia enamorada del pastor de Gorbea. Ya tendremos oportunidad. ¿No van a aparecer recogidas en algún sitio o están ya? En ello andamos. En ello andamos. No tardará en... Eso sí, de darle publicidad se encargará Carlos. Pero ¿y quién puede estar por detrás ayudando en una historia de estas y que no te digan, esto son cosas de pueblo? Esto... Ya te he comentado que si haces un trabajo de historia pura y dura, igual tienes más dificultades. Que a la gente le gusta el mundo a la hora de vender. Sí. Le gusta porque estamos en una sociedad como demasiado científica y añora el aspecto mítico, poético de la vida. Pues Carlos Ortiz de Zárate y Eugenio Murguía, nos vemos entonces en Domequia.
Por ejemplo. ¿El 24? El sábado anterior. ¿Y el sábado anterior este año en qué cae? Pues creo que puede ser, por ejemplo, el 21 de agosto. A ver, 7, 14, 14, 21, 21 hacia las 9, 21, sí. Hacia las 9:30 de la noche aparecerá la pista y iremos todos a cazarla. En el Valle de Zuya, en un lugar maravilloso. Que les acompañe el tiempo y seguiremos hablando de leyendas de Zuya y leyendas de donde quieran. Carlos, Eugenio, a los dos, muchas gracias, eskerrik asko. Vale, Gabón. Y Alzagora. Ai, muy bien. Zuei badakizue, datorren asteburuan hemen egongo gara berriz, beste mailinguru berri batean hemen, Radio Vitoria.